¿Cómo va Señores, la cosa? ¿Qué tienes? doctor, el gobierno ha decidido reintroducir una modificación al presupuesto nacional del año 2025. Pero que eso fue es este año, ¿eh? Este año. En los De meses que faltan. Correcto. De la ley que se promulgó en el 24, que es una ley anual. Acuérdense que la ley de presupuesto hay una ley ordinaria. Presupuesto. Sí, es decir, hay que está una- calculado presupuesto. No Antes es de. seguro. Pero Sí. dice alguna cosa, mire, dice que el gobierno se va a prestar a gastar adicionalmente 69.700 millones de pesos en este año para llegar a un déficit que va a subir de un 3% estimado que estaba a un 3.47% del PIB. O sea, el gobierno ha decidido aumentar el déficit de 3% del ¿Cuál puede PIB coger 10? a 3.47%. Pero a mí me parece muy interesante eso, porque eso va a ir para incentivar el tema de la inversión de capital, porque en los últimos años el gobierno ha estado con déficit específicamente en esos rubros en que lo que estamos invirtiendo es en gasto corriente, no en gasto de capital. Sí, es verdad. Pero hay un tema. Yo voy a leer lo que dice aquí. El incremento del gasto será financiado, el excedente del gasto, o sea, estamos hablando de 69.000 millones, será financiado con excedente de ejercicios presupuestarios anteriores, implicando que no va a generar presiones adicionales sobre la deuda pública. ¿Por qué aumenta el déficit? A mí me gustaría saber cómo se puede hacer eso. ¿Cómo? No, pero yo creo que tú estás leyendo una mala información. No, yo estoy leyendo la información. No, porque al lo que costo. dicen es que eso se va a financiar con un incremento del déficit a 3.7 No, o a ok, 3.6. ok. ¿Qué es un déficit? El déficit se complementa con deuda. Un préstamo. Con deuda, Correcto. o con otros ingresos, Correcto. pero eso de que sobra, aquí no hay nada guardado. Pero yo no entiendo por qué dice eso. No, Michelle. lo que puede ser es que ha ocurrido en el que redactó la información, porque Ok. te puedo decir, hay que ser claro en esto. Vamos a ver. ¿Verdad? Tú puedes funcionar o no, y es Vamos a ver. que al primer semestre de este año, hay parte de ese dinero. Ajá. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación tenía presupuestado, o el Ministerio de Industria y Comercio, que iba a gastar 10 mil millones este año, Ajá. y al primer semestre tenía que gastar 9.000, y solo ha gastado 8.000, esos 1.000 lo van a poner lo van a reasignar en el presupuesto. ¿Tú entendiste? Como si estuvieran No, cerrando el año. No lo entiendo, Michelle, de verdad. Bueno, escucha, las yo te estoy reasignaciones de escuchando. presupuesto Yo te estoy escuchando. de las ejecuciones del primer semestre. Ajá. Reasignación de las partidas de presupuesto no ejecutadas en el primer semestre. Ajá. Porque se economizaron dinero o porque no lo invirtieron. Ok, te puedo leer lo que dice el periódico. Como resultado, se proyecta un aumento del déficit fiscal que pasará del 3.0% a 3.47% del PIB, estimado para el 2025. Estábamos presupuestando un 3% de déficit, que lógicamente hay que buscarlo con financiamiento Estamos internacional. hablando de que un punto del PIB es más o menos 15.000 millones, ¿verdad? Y está hablando de 0.47. De 3 puntos, de aumento. 3 y pico, estamos hablando Ok. de 40, de 50.000 millones. Pero después dice, después de un punto y seguido, dice, sin embargo, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores. Anteriores a este semestre. ¿Pero cuál ejercicio excedente? Enero o julio. No, ejercicio anterior, ejercicio significa años No, anteriores. porque no hay dinero guardado. Bueno, ahí es que voy, porque ejercicio no significa meses anteriores, sino significa periodos fiscales anteriores. Y yo quiero saber lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública. Dime. Pero lo que digo es, hemos visto casos, quizás no muy grandes, pero de ejecutorias que no se han hecho hasta por una cuestión de compra y contratación, un proceso que se extiende, pero que es un dinero que está reservado para algo y no se ha hecho. Eso tendría que ver con No, eso, no, de un porque dinero que se esto- presupuestó pero no se ha ejecutado. No, Mira, oye, era una reformulación del presupuesto. Sí. Eso quiere decir, yo presupuesté tal cosa, pero yo ahora decido, y con mucha razón el gobierno, vamos a aumentar el gasto.
y vamos a aumentar el gasto en 69 mil millones. No, vamos a aumentar el gasto en obra de capital, en infraestructura. No, pero la palabra técnica es aumentar el gasto. Ahora, ¿en qué lo voy a aumentar? Claro. En inversión de capital o en gasto corriente. Y lo que está diciendo el gobierno es, necesito, y lo necesita el país, aumentar en gasto de capital. ¿Para qué? Inversión, para generar crecimiento. Para generar crecimiento y para, además, de que los sectores productivos generen y crezcan un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que eso va a generar un déficit mayor. Hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a compensar? Y es lo que él dice, que quizás es un problema de interpretación, habría que verlo en detalle, porque el déficit solamente se va a cubrir con financiamiento, con regalos, de donaciones. Con inversión. Con inversión. No, ni con inversión. Sino con, Exacto, no es el presupuesto. no, con disminución de gastos corrientes. Como por ejemplo, nómina, suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú dices, por ejemplo, con los 1.000 millones de pesos que se iban a comprar los regalos de Navidad, Exacto. yo voy a construir un hospital. O un puente. O un puente. Ya eso hace que esos 1.000 millones suban el crecimiento de la industria de la construcción. Generan empleo y el crecimiento, en vez de cerrar en un 2.5, cerramos en un 2.9. Solamente por esos 1.000 millones. Estás lúcido. Lúcido. Perfecto. Es así, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Herrero, Mira, explícame. yo quiero cerrar un poquito esto y vamos a tratar de hoy manejar los comentarios diferentes en esto, porque con esto que tú mencionas, de hasta dónde funciona o no el hecho de tomar prestado, aumentando un déficit, para activar un crecimiento, para activar la economía que genera el aumento del Producto Interno Bruto, es una medida que funciona. Entonces, es como dicen, la aspirina, me quita el dolor de cabeza, pero me da dolor de barriga. Lo mismo que usted decir, cogí prestado para irme de viaje, o cogí de prestado para comprar un carro, que es malo, o decir, cogí prestado para comprar un apartamento. Correcto. O para comprar un solar que voy a poner un negocito. Correcto. Es la misma llevarlo a eso. La otra pregunta, y vi unas declaraciones de Juan Ariel Jiménez, que yo creo que va muy acorde. Tú eres banquero, tú eres auditor, tú conoces bien lo que vamos a decir es, nosotros siempre hemos cuestionado el hecho de que cuando el Banco Central hace una medida buena para liberar recursos del encaje legal y dice, voy a liberar 20.000 millones, 50.000 millones para la industria de la construcción, para esto, que aunque tú tienes restricciones, tú liberas una parte de ese dinero para que se puedan prestar en peso al 8% y eso para generar crecimiento. Juan Ariel Jiménez, nosotros siempre cuestionamos, decíamos, señores, a veces los bancos no le entregan eso a construcciones nuevas, sino que se lo dan a los mismos clientes. Y Juan Ariel Jiménez dijo que esa medida no funcionaba porque los bancos no han activado la economía, porque los bancos se le prestan ese dinero a su mismo cliente. O sea, yo conozco gente que tiene una deuda de un apartamento en un banco, ¿verdad? Que paga 80.000 pesos mensuales, que sé yo cuánto, y cuando sale eso se va a otro banco y le dice, préstame lo que yo le debo a aquel banco a esta tasa del 8%, pero eso no hace ningún cambio de un apartamento nuevo, sino se cambian los clientes. Te pregunto, ¿es un tema de que esa medida no funciona, de sacar dinero del encaje y prestarlo más barato, o es un tema de controlar cómo lo ejecutan los bancos? Porque yo entiendo que Juan Ariel Jiménez en esto va con lo que nosotros habíamos comentado muchas veces. La medida es totalmente lógica, justa y además lleva un mensaje de impacto para eso que tú has dicho primero. Vamos a incentivar sectores y por eso se da bajo tasa preferencial y es un sacrificio que el central hace para liberar de encaje de las mismas entidades financieras. Ahora, ¿qué pasa? Y yo creo que eso que está diciendo
el señor miembro del comité político del PLD, es correcto, porque, digo, correcto no, es cierto, pero yo creo que el Banco Central está chequeando, Michelle, cuidadosamente qué están haciendo las entidades financieras con Entonces eso. es un tema de supervisión. Ahí hay pero lo están haciendo, están supervisando. Inclusive yo creo que le han dicho, mira, a ti no te toca ahora porque tú hiciste tal cosa. Porque no es que el banco no hace, recibe el dinero, la entidad, Michelle, y lo coloca. Ya tú estás haciendo lo que te han dicho, cógelo y colócalo. Pero colocarlo en el sector que tú estás acostumbrado a colocarlo no es el impacto que quiere la economía. Es que tú lo coloques en otros sectores, lógicamente guardando los riesgos, porque hay unos riesgos operacionales que el banco tiene que manejarlo. No es que vamos a hacerlo a cualquiera porque hay que darlo. No. El riesgo es fundamental. Entonces ellos saben que con ese cliente original que tiene mucho tiempo, que no hay problema de riesgo, le es más fácil prestarlo. Pero también hay que prestarlo a otras áreas. Y ahí hay que ver, evaluar, hacer esa debida diligencia para verificar si esa persona califica en eso. Pero yo creo que el Banco Central está supervisando eso. Lo que hay que hacer es ser más fuerte, más duro, para que eso llegue donde tiene que llegar. Bien, otro tema que yo creo que tendremos mucho tiempo para abordar, yo creo que son de las cosas que tenemos que sentarnos a pensar, y es esa reformulación del presupuesto. Mahindia está dentro ya. Sí. Bien. ¿En Hacienda? Entonces, ahí está ya las manos del nuevo ministro de Hacienda. Sí, porque ¿verdad? aunque eso lo trabaja en la Dirección General de Presupuesto, es una dependencia de Hacienda. Bien. Los presupuestos son presupuestos de ingresos y gastos. No. Se supone que me va a entrar tanto por este concepto y yo supongo que lo voy a gastar en aquel... Pero oye cómo es. El presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Ok. Lo que es ley es el gasto. El presupuesto es lo que tú supones que va a entrar. Exacto. No lo que va a salir. Exactamente. Bien. Entonces, quiero pasar a otro tema. He visto a Magín Díaz buscando consenso y hablando con los diferentes sectores. No tenemos una reforma fiscal que pasó. Todavía el presidente no ha dijo que él no va a hacer reforma fiscal. Y yo me puse a hacer una lista hablando con una amiga, yo decía, pero ella me decía, pero es que hay muchas cosas que se pueden hacer sin hacer una reforma fiscal. Hay muchas cosas de las mismas que estaban en la reforma fiscal. Por ejemplo, y te quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, tú no puedes quitar las exenciones, porque no se aprobó la reforma. Tiene que ser una ley. Bien, pero tú puedes controlar las exenciones. ¿Cómo? O ponerle un supervisor al que hace una película, para que haga la película y que no saque fondos a través de fondos de donaciones. No, okay. ¿Verdad? Te voy a terminar la idea. Que una persona que va a construir un hotel, los pisos y los aire acondicionados que trae para ese hotel sean para ese hotel y no para venderlo en unos apartamentos. Correcto. Te estoy poniendo caso presente, ¿verdad? Entonces tú puedes controlar eso. Segundo, tú puedes adecuar los valores de las propiedades. Tú puedes adecuarlo. Yo he visto en los últimos años que hay un año que tú te sientes y tú dices, ay, pero DGI me subió el valor, el IPI de mi casa, y no hubo una ley para eso. No, porque ahí ya hay inflación. Tercero, nosotros podemos activar más el tema del monotributo y de la contabilidad simplificada. Eso puede hacer que la gente se siente a programar, que la gente entienda que es mejor un monto fijo, ¿verdad? Que no le va a costar tanto como es. Tiene que tener una ley, Michelle. Bien, pero hay una ley del monotributo. Sí, pero tiene que bien, buscar la ley. vamos por otro lado. La evasión. Ah, esa sí es buena. Es verdad que la evasión no se logra a corto plazo. Sí. Controlar la evasión. Sí. Pero es una pata de esto. Mitigar la evasión. Mitigar la evasión. La evasión. Entonces, todo esto, inclusive yo me voy más allá. Ok. Yo me voy más allá. Si no pasaron las reformas fiscales y si tenemos un nuevo ministro que está buscando consenso,
¿Tú sabes qué ley se puede plantear de nuevo que funcionó al principio de este gobierno? ¿Cuál? Y yo no hablo de amnistía, porque de una vez me están llamando de amnistía. ¿Verdad? Pero yo creo Activar la ley de sincerización de patrimonio sí. y Para que la gente registre. actualización de sus activos. Para que la gente La registre. gente no supo, mira que recaudó Estaba asustado la gente estaban asustados. Sí. Hoy yo entiendo Yo lo hice, ¿eh? que es la forma, Yo bueno, lo hice. los que conocíamos cómo hacerlo, sí. pero hubo mucha gente que se asustó. Y le voy a decir algo, si ya eso se conoce y activan esa ley de nuevo, ¿cuál es la forma más rápida de que los activos cogen su valor real? Sí. Para que no hay que subirlo con una ley de impuestos, cuando la gente lo hace uno mismo. Sí, pero ahí mismo. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Pero ahí Sí. mismo, perdóname que te interrumpa, ahí mismo, el proyecto de ley de Omar Fernández, ¿te acuerdas? Que no pasó, que era el que te daba, y hablo por mí, que si una persona tiene 65 años o más de edad y tiene quizá 30 años o más con una vivienda, que esa persona, esa propiedad no pague IPI. Pero eso no, eso existe. Espérate. Oye, ahí va. Punto y coma. Al margen de que tú tengas otra propiedad, que si la tienes, entonces no importa que valga 1 millón de pesos. Si tiene otra propiedad ya no califica. Sí, Entonces, pero yo quitarle eso. Lo que pasa es que en esto Yo quiero esto, a mí me conviene, a mí yo me quiero conviene. diferenciar contigo lo que es que uno quiere. Sí. Porque tú me preguntas a mí, yo no quiero pagar impuestos, No, yo no nadie. quiero que me pongan Nadie leyes. quiere pagar. Yo estoy hablando en el marco Yo te voy a decir. de cuáles son las actuaciones que se pueden hacer, o leyes, Sí. o resoluciones administrativas que mejoren las recaudaciones, Sí. que mejoren los ingresos, que ayuden un poco a la gente, pero en beneficio de mejorar eso, pero mira, sin hacer una reforma fiscal. Mira, Michelle, oye esto. Eso luce interesante, sin embargo, no es significativo. Oye bien, te puede traer más problemas que lo que va a generar el ingreso, porque la gente va a decir, me están metiendo una reforma por debajo de la mesa. En tal punto. Ahora, yo te voy a decir, Siéntate con los hoteleros y dile, No, vengan acá. no, pero ustedes tienen un monto fijo aprobado por habitación. ¿Desde cuándo? De 62, ¿Desde cuándo? de 62 dólares Sí, ¿desde por cuándo? noche. Sí. Vamos a ponerlo en 64. Es un acuerdo. Para eso no hay que hacer una ley. no, tiene que ser una ley. Porque tú no puedes decir que vamos a negociar contigo. Pero ellos negociaron con ellos al principio sin ley. Pero no, con ley, Michelle. Mira, Michelle. Yo creo, primero, estábamos claros todo el mundo en que la reforma era necesaria. Todo el mundo, los sectores, los políticos. Bien. El presidente la retiró. Nosotros dijimos, el presidente se incomodó y la retiró. Señores, la reforma va a haber que hacerla. Oigan bien, La reforma va a haber que hacerla. ¿Cuándo? No sabemos. Pudiera ser en diciembre, pudiera ser después de diciembre. Magín, junto con el gobernador del Banco Central, deben trabajar en esa reforma. Y eso que está haciendo Magín ahora, esas reuniones, esas conversaciones con sectores importantes de la sociedad de empresarios, se hace más evidente de que lleva un mensaje de que vamos a tener que reformar, vamos a tener que poner un poquito los cinturones. Queremos que usted sacrifique un poco de sus beneficios, de sus ganancias, que además muchos de esos empresarios deberían invertir esas ganancias en sus recursos humanos, en sus empleados, como hace Bill Gates, o esa gente vamos a darle ese gasto que además es tributable, que es deducible de impuestos, de esos los empleados que van a trabajar más, con armonía. Y además, señores, páguenle a sus empleados servicios psicológicos y psiquiátricos, porque tenemos un problema fuerte en el país, por lo cual se hace necesario que eso se haga en las empresas. Que tu personal reciba una orientación psicológica, psiquiátrica, gradual, para ayudarte, porque tú hay gente que tú tienes un problema y tú no lo sabes, no lo sabes. Pero Michelle, la reforma tiene que ir, debe ir y creo que se va a hacer. Bueno, yo espero que, yo no veo el ambiente. Esa sería otra solución, pero yo no veo el ambiente. El ambiente político. El ambiente político. Y tampoco, ahora con Magín Díaz. Y quien venga en impuesto interno. Y no estoy hablando de Magín porque es Magín, sino de que lo que pasó con la reforma, Andrés, Sí. fue que supuestamente no se consensuó. Eso es. Eso. Ahora, si el presidente Abinader no va,
Y hay consenso. Oye, y hay consenso. ¿Por qué no? Oye, y él tiene el Congreso. Exacto. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? El costo político. Eso es. El costo político. Si pasa esa reforma fiscal, El sacrificio. habrá que, oye bien, porque el presidente la mandó y la mandó a aprobar en el Congreso. Leonel Fernández, presidente en el 2028, sin averiguar, no hay que hacer elecciones. Michelle, pero mira, Michelle, quedan 2 años de gobierno. No, eso no importa, no 2 se va, años de no se va a gobierno, desgastar. en lo que se va acomodando ¿Tú la viste reforma. cómo dijo Ito Bisono ahorita? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo más miedoso que hay? El dinero. Sí. La gente no perdona cuando tú tienes algo. Pero Michelle, la posibilidad de que Leonel Mira, Fernández ¿tú llegue... sabes cómo estamos hoy? ¿En qué mes estamos? En agosto. ¿Cuándo comienza la segunda cuota de los impuestos de este año? No es Ahora, ahora. en septiembre. Y la otra en octubre Dependiendo, sí. Pero mira, eso no se acaba. Pero oye, Michelle, las medidas fiscales son para siempre. Pero el riesgo que tú dices que existe de que Leonel Fernández llega al 28 a la presidencia, existe como quiera, porque él va a ser candidato. Además, es una persona con un background importante. O sea, lo que tiene que hacer el PRM es trabajar con su equipo para ver con quién va a competir. Porque va a competir, ¿eh? Y tiene que prepararse porque la competencia no va a ser fácil, ¿eh? Bien. Ok. Dijimos el otro día que ojalá que ahora que se pueden aprobar cositas, y dijimos que acabaran de aprobar la ley de armas que pone que tú puedes pagar las renovaciones cada 2 años. Sí. Se acuerden de eso. Acuérdense que también hay cosas que se pueden hacer, que hagan una resolución que en la DGI, el que vaya con una declaración jurada Sí. y diga, ese carro que aparece ahí no es mío, o esa propiedad no es mía, yo no sé de quién es, que te lo descarguen. Sí. Porque hay mucha gente que no tiene los documentos, O sea, de que vendió a un fulano, carro hace 20 años, una casa, no tiene los papeles. Y sigue a nombre de él. Ahora, que cuando usted diga eso no es mío, No es mío. ya eso no es suyo, si no aparece el dueño será del gobierno. Y que eso funcione legalmente. No. Oye, Terrero, y que eso no solo funcione para que no te cobren los impuestos, No, Michelle. que no funcione Pero- para poco, para que te pongan una demanda. No, pero Michelle, perdón, yo una vez hice eso. Yo vendí un vehículo a una gente ¿Qué de y calidad? duró 5 años y yo lo decía, mira. Pero tú no tenías el papel. No, yo tenía el papel y decía que a quién se lo vendí. Entonces yo, no voy ahí. Entonces yo fui calladito a la renta. Mira, yo le vendí ese carro a fulano de Pero tal. tú tenías una copia del contrato. Exacto. Hay gente que le dice, ¿verdad? Yo te lo doy la copia y nunca se lo dan. Exactamente. A mí me pasó que lo vendí, lo dejaron a nombre mío y después tuvieron un accidente y me ¿A ti que demandaron. te van a demandar? Y otra gente Sí. que conozco que la llegó a descargar en la renta con 100 pesos, tú vas y lo descargas, cobran 100 pesos, pero sucede que en la justicia eso no vale, eso funciona para la renta. No me digas. En la justicia eso está a nombre tuyo. Entonces, esas son de las cosas que hay que resolver. Hicimos un comentario hace un ratico y no dijimos algo importante. El Banco Central anunció ayer que tiene 14.208 millones en reserva. De reserva. Eso nos da tranquilidad. Esa reforma al presupuesto, y no estoy hablando de política ni estoy hablando de nada, de que eso se va a hacer con deuda, porque esa deuda, si de ese déficit no la vamos a pagar este año, se va a pagar después. Sí. Eso hace que ya nosotros sepamos para dónde vamos, que la economía de la República Dominicana sabemos para dónde va. Tenemos una tasa de cambio, tenemos reservas por 14.000 millones, tenemos una reformulación del presupuesto donde se va a hacer algo en inversión pública, lo que mejorará la posición del Producto Interno Bruto a final de año. Esos indicadores hacen que todos los mercados digan, por lo menos sabemos a dónde vamos a terminar y tenemos estabilidad, independientemente del efecto que tenga a futuro o de que tenga políticamente estas medidas. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Yo creo, Michelle, que ese informe del Banco Central que habla sobre el tema de las Que se remesas, están matando a Andy Dajuárez y... No, que es una respuesta a un artículo de Andy Dajuárez. Yo creo que vamos a debatirlo tú y yo el próximo jueves, porque es interesante y la posición del Banco Central claramente expresada sobre lo que es un criterio erróneo que el Banco Central ha
ha informado de Andy Dajuárez en su artículo de El Caribe en una fecha recientemente pasada. Pero lo podemos analizar porque necesitamos un tiempo para la semana que viene verlo con calma. Tú sabes que aquí nos escribe una persona con mucha, creo que de los dominicanos con más base para poder hacer esto. Dice, creo que estás equivocado con algunos aspectos de la reforma. Sí, uno se da cuenta que uno está equivocado y quisiera tener el tiempo de corregir muchas cosas. Pero también vemos que también es el arte de lo posible. Claro. ¿Verdad? No es todo lo que se quiera. A veces vemos que cosas que tienen sentido y políticas públicas que tienen sentido no se hacen y se hacen la de mucha gente que está equivocada. Porque te voy a decir algo, las reformas que se plantean a veces, tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero tienen sentido. Sí. Porque al final del camino, el problema es que la gente no quiere pagar. Y nosotros lo que decimos es que aquí tiene que pagar quien no paga. Y si aquí hay una evasión de 40% en algunos impuestos y hasta de 50% en otros, esa gente, oigan la palabra evasión, esa gente no van a querer pagar. Y eso no es que le están subiendo nada, eso es no pagar. Esos son los que le van a comenzar a pagar. Y ese es el gran problema que tenemos aquí. Dice un amigo también, dice, no habrá reforma tributaria si no la impone el gobierno. Para eso lo elegimos. Pero es el gobierno que la va a empujar. Porque todo es el gobierno. Cuando tú hablas de Magín, por ejemplo, es el gobierno. Porque al gobierno le conviene la reforma. Es más, al país le conviene la reforma. Y yo estoy diciendo que la reforma va. Bien, para todos ustedes queremos decirles que deben tener pendiente que ya está disponible. Usted puede tener una vista privilegiada preliminarmente de lo que es nuestra revista 110 impresa. Ya usted puede verla desde ahora en formato digital, hojearla literalmente en su dispositivo móvil. Usted puede ver esta cuarta edición de Revista 110 escaneando ese código QR que está en pantalla o dirigiéndose directamente al website revista110.do. No solamente va a ver esta cuarta edición que tiene por entrevistado principal al empresario Manuel Estrella y su planteamiento de destrabar aspectos que retrasan el desarrollo del país, entre otros importantes temas. Búsquela en formato físico en los centros de distribución, tan pronto esté disponible, pero desde ahora usted puede tener una visión preliminar de lo que es esta revista 110 en su dispositivo móvil. Descárguela con este código QR o véala junto a las ediciones anteriores en revista110.do. Revista 110, edición impresa bimensual. Muy bien.